Es una pregunta para el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, con uno en este momento en vivo. Carlos, ¿cómo te va? ¿Quisieras contestar la pregunta? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Pues en efecto, esa era la gran promesa, y yo creo que la nacionalización fue una gran acción del gobierno cuando se hizo, pero eso fue hace muchos años. Como sabemos, fue en el 38, y hoy vivimos en otro mundo. Hoy el petróleo ya no tiene el peso estratégico que tenía entonces, y ciertamente los estados tienen una capacidad regular a las empresas privadas que no se tenía entonces. Lo que me parece más interesante del evento de hoy es la genialidad del presidente López Obrador, de decir que no van a producir más de 2 millones de barriles, cuando su gran promesa cuando llegó al poder es que iban a recuperar la capacidad productiva de Pemex y llevarla para fines del sexenio. Primero dijeron 2.4 millones de barriles y luego lo bajaron a 2.2. Tendrían que estar produciendo este año por arriba de 1.900.000, pero como no han podido retomar o que repuntar la producción de Pemex, como aquellos campos prioritarios que anunciaron hace 2 años que iban a producir más de 250,000 barriles, están produciendo 90,000, pues ahora la genialidad es decir, pues yo no quiero producir más, voy a producir la mitad de lo que se producía en la época de Fox y nada más vamos a estar acumulando reservas nuevas, y eso la verdad no tiene sentido. Pemex requiere esos recursos para poder solventar sus obligaciones financieras, y el petróleo más temprano que tarde en el subsuelo no va a valer nada. Ya vale hoy en términos reales menos de lo que valía hace 10 años, y ese es parte del problema que enfrenta Pemex. Y el yacimiento descubierto, pues da mucho gusto cuando Pemex tiene un éxito como este, hay que celebrarlo, pero también hay que recordar, Pepe, que todos los 18 de marzo Pemex tiene un gran descubrimiento, y luego resulta que el descubrimiento pues no es tan bueno, no es tan fácil, no se obtiene todo lo que se imaginaban que iban a obtenerse. Pero aún en los números de Pemex, 500 millones de barriles son buenos, pero eso no es un megayacimiento. Recordemos que Cantarell, ese gran yacimiento sobre el que se montó el Pemex de los 70s, tenía cuando se descubrió más de 60,000 millones de barriles, y Kumalov South, que es el que ahora va de bajada y que había sostenido la producción de Pemex en los últimos 15 años, cuando se descubrió tenía más de 14,000 millones de barriles. Esos eran los grandes megayacimientos que hicieron de Pemex la gran empresa petrolera del mundo, que llegó a ser la tercera o cuarta, y la falta de esos yacimientos gigantes hace muy complicado que Pemex pueda recuperar la producción de Jatula que tenía en el sexenio de Fox, sino la que nos prometió esta administración cuando arrancó, y por eso la genialidad de decir, ahora no vamos a producir más de 2. Espero que lleguen al 2, al paso que van, tampoco se ve fácil, Pepe. Ahora, hay un tema. Se ha dicho que habrá una reforma fiscal para darle al gobierno mayor cantidad de recursos y enfrentar la circunstancia económica del país. Muy bien. Pero se ha dicho que no van a aumentar los impuestos. La pregunta es de dónde va a salir el dinero, si ya tampoco del petróleo se puede considerar un ingreso tan importante que subsane el déficit que hay en este momento para que el gobierno pueda aplicar. ¿De dónde va a salir ese dinero? La reforma se promete para después de las elecciones del 6 de junio, pero hoy nos dice el presidente que la explotación petrolera quedará topada en 2 millones, como dices tú, si lo logran. ¿Qué va a pasar entonces? ¿De dónde va a sacar dinero y de qué va a servir entonces Petróleos Mexicanos si es en este momento una empresa endeudada con una cantidad billonaria? El problema de fondo es ese que acabas de decir, Pepe, y que además Pemex pierde dinero en prácticamente todas sus actividades industriales. En buena parte de sus yacimientos puede ganar dinero, en algunos quizá no, depende del precio y de una serie de factores que la información no es del todo transparente, pero en la parte industrial, en Pemex Refinación, perdió el año pasado, por cada barril que se procesó, se calcula que $10. Eso lo calculó David Shields en un artículo de Reforma hace unos días. Entonces, entre más crudo procesen en México, más van a perder y más grande se va a volver el hoyo de Pemex. ¿Por qué pierden? Porque están mal diseñadas y mal operadas las refinerías que tiene Pemex. Producen mucho combustóleo, que es un gas, un producto muy pesado, muy sucio, que antes se malvendía, pero hay un mercado, ya no lo tiene ese mercado, prácticamente se lo regala
a CFE en $1 el barril, entiendo que se lo están vendiendo, pero el barril cuesta $60 por barril, entonces un tercio de lo que produce lo vendes a $1 por barril y pues, hay un hoyo gigantesco en Pemex. Pero ese es el problema más estructural. El segundo es el que tú dices con toda razón, aunque el precio del petróleo va a ayudar a que los ingresos de Pemex suban, como el presidente ha decidido mover poco el precio de la gasolina, sí lo ha movido, pero no todo lo que ha subido el precio del crudo, entonces el impuesto esperado en gasolina va a ser menor del que estaba anticipado y ahí hay una presión que compensa o en parte se gasta los ingresos adicionales por el crudo. Y en ausencia de un repunte de la producción, más allá del anuncio de que no va a pasar de 2 millones de barriles, lo cierto es que está atascado en 1.6, 1.7 millones de barriles diarios. La pregunta que tú haces es la crucial. Si ya no van a venir los recursos del gobierno tanto de Pemex, si va a ser un tercio de los recursos venían de Pemex, ¿de dónde van a venir? Y pues se va a necesitar plantear el gobierno, dado que no ha ahorrado todo lo que nos prometió, se va a tener que plantear esa pregunta pasada la elección, y ya nos lo dijo el secretario de Hacienda, pasada la elección vendrá una reforma fiscal. ¿Qué tipo de reforma fiscal? No nos lo han dicho. La reforma que podría generar más recursos, Pepe, es una ampliación del IVA, generalizar el IVA. Claramente esta administración no creo que lo vaya a hacer, iría en contra de todo lo que ha dicho y prometido el presidente. Bueno, también ha hecho cosas que había prometido que no haría, como militarizar la seguridad pública, pero no creo que lo vaya a hacer. Se ha sonado en algunos rumores o iniciativas o comentarios de legisladores que grabarían herencias, activos. Es un impuesto, digamos, que no dejaría mucho y espantaría mucho a los ahorradores y a los dueños del dinero en México, a los ahorradores incluso. No sé si se vayan a ir por ahí. ¿Qué les queda? Amén de seguir fortaleciendo la capacidad recaudatoria del SAT, que lo han hecho muy bien. Han logrado apretar a las empresas como nunca, pero eso tiene un límite. No creo que puedan avanzar mucho más. De hecho, los datos de enero y febrero muestran una caída en la recaudación. Entonces, lo que les quedaría sería aumentar las tasas que pagan tanto las empresas como las personas físicas, con lo cual, pues, siempre viene una presión de que los que más tienen, las empresas con más movilidad, prefieran ir a invertir su dinero en otro lado, Pepe. Gracias, Carlos, por este comentario, como siempre. Al contrario, Pepe, gracias a ti, te mando un abrazo. Igualmente, otro fuerte para el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.